Primeramente, gracias por ver este video, bienvenido al canal y como siempre, pura vida. Cuando hablamos de listas simples, ¿verdad? Era muy sencillo. ¿A qué me refiero? Uno va a tener un dato y va a tener un puntero. Este puntero nos permite apuntar al siguiente dato, ¿verdad? Entonces siempre se van a mantener esos dos tipos de estructuras en las listas. Va a haber un nodo de inicio, ¿verdad? De esos tipos de detalles. Va a haber un nodo de inicio y un nodo final. En el nodo de inicio va a tener un dato y siempre va a haber un puntero al siguiente dato o a nulo, ¿verdad? Porque si solo hay un dato, entonces esto va a apuntar a nulo. Cuando ya agregamos un segundo dato, entonces el nodo siguiente va a apuntar al segundo dato y este, por supuesto, va a tener la característica que va a también tener otro puntero que va a apuntar a nulo o al siguiente dato y así sucesivamente. Estas son las listas simples y terminan siendo muy sencillas de programar, partiendo de lo que hemos visto tanto en pilas, tanto en colas, etcétera, etcétera. Cuando eliminamos un elemento, lo que hay que tomar en cuenta es el puntero, ¿verdad? Si eliminamos el elemento del final, no pasa nada porque nada más se elimina el dato y este puntero siguiente lo que hacemos es apuntarlo a nulo y listo. Si eliminamos un elemento del medio, por ejemplo lo que hay que tomar en cuenta es que este puntero siguiente va a apuntar a este dato, ¿verdad? O sea, aquí este puntero debería apuntar de aquí a este dato y este siguiente debería apuntar, este siguiente quedaría igual nulo y este es el que se elimina. Hablamos de listas doblemente enlazadas, se evoluciona, ¿verdad? Ya no solo tenemos el dato y un puntero, sino vamos a tener el dato con dos punteros o dos características adicionales. Una que va a apuntar al elemento anterior, si es el primer dato va a apuntar a nulo, ¿verdad? Si es el primer elemento de la lista va a apuntar a nulo, si es el siguiente elemento de la lista y no hay nada, entonces este va a apuntar a nulo, ¿verdad? Pero cuando ya hablamos de más elementos, entonces igual el primero siempre con el nodo del anterior va a apuntar a nulo, el nodo de dato va a ser donde va a tener la información, el nodo siguiente va a apuntar al siguiente y el anterior va a estar apuntando al dato anterior, el dato igual la información y este siguiente va a apuntar al dato. Entonces si ustedes se dan cuenta, aquí lo que tenemos es como una oportunidad de amarrar de mejor forma esta lista, ¿verdad? En este momento vamos a tener un dato y se van a manejar dos punteros o dos direcciones, como lo quieran ver. Una dirección va a apuntar al dato anterior, si es el primero de la lista va a apuntar a nulo, y otro puntero va a apuntar al dato siguiente, en caso de que sea el último de la lista va a apuntar a nulo. Entonces si es un dato del centro, entonces va a tener la información, el puntero que apunta al dato que está antes y el puntero que apunta al dato que está después. ¿Okay? Entonces serían listas doblemente enlazadas. Vamos a darle finish y vamos a empezar a programar. Okay, como siempre, borramos. Entonces en primera instancia vamos a crear los nodos. Para eso vamos a venirnos aquí al paquete y le vamos a dar new Java class y normalmente le llamamos nodo, ahora va a ser nodo doble para hacer la diferencia. Es prácticamente lo mismo, vamos a dar acá, es prácticamente lo mismo. Entonces dentro de nodo doble hay que tener variables, poner por lo pronto public int valor va a ser lo que vamos, valor o dato, como ustedes lo quieran ver, va a ser lo que vamos a estar pasando. Okay, va a ser lo que vamos a estar pasando para ir creando la información. Y a diferencia del anterior, vamos a tener un nodo doble que nada más apuntaba a siguiente en el anterior, ¿verdad? Pero ahora vamos a tener otro que se llama public nodo doble, que este va a apuntar a anterior. Y empieza a cambiar un poquito, ¿verdad? Y ahí tenemos dos apuntadores. A ver, lo primero que hay que tomar en cuenta es crear un constructor
cuando no hay nodos, ¿verdad? Algo que me va a permitir a mí manejar la información que yo voy a ir guardando. Entonces sería public nodo doble, y a este nodo doble él va a recibir un elemento, ¿verdad? Va a recibir un elemento. Va a recibir un elemento. ¿Cuál es el elemento? Un elemento de tipo entero que va a ser los datos que vamos a ingresar. Un elemento o un valor, como lo quieran ver. Elemento. Ustedes le ponen como me gusta. Recuerden que yo les doy a ustedes los parámetros del código y después ustedes lo van desarrollando como a ustedes les quede mejor. A este nodo les vamos a decir que en primera instancia vamos a agregar el elemento que recibimos como parámetro, y además vamos a crear los apuntadores. Como los apuntadores, claro, dice los apuntadores van a estar apuntando a nulo. Ahí está el constructor, no se van a aplicar los tipos de datos, aquí nos hace falta construirlo, ya casi lo vamos a crear para que se elimine ese error. Entonces sería public nodo doble, va a recibir dos parámetros, un parámetro de tipo entero en donde va a tener el elemento, un parámetro de nodo doble que va a apuntar a siguiente, un parámetro de nodo doble. Vamos a ver que ya aquí se eliminan los errores que teníamos. Es curioso porque cuando no hay datos deberíamos tenerlo y poder manejarlo sin que nos dé errores, pero bueno, a ver que hay que crear el constructor para cuando ya hay nodos donde vamos a recibir los tres elementos: el elemento anterior, el elemento que es el dato o el valor que trae, el puntero a siguiente y el puntero anterior. En este caso vean que lo que hago es que a la variable valor que yo había creado le voy a asignar el elemento. A la variable siguiente que yo había creado le voy a asignar lo que trae de ese, o sea, el nodo siguiente. A la variable anterior que yo había creado le voy a asignar lo que trae parámetro en A. Porque siempre les dejo aquí para que ustedes comenten qué hace ese método. Entonces este primer método que va de la línea 14 a la línea 18 es un constructor para cuando ya hay nodos. Este siguiente método que va de la línea 20 a la línea 23 es un constructor para cuando no hay datos. ¿Qué más? Vamos a ver. Los elementos o las funciones o los métodos que ya conocíamos. Aquí se pueden dar cuenta, no tengo nada de información. Si no lo hubiera copiado y pegado. El de getValor, ¿verdad? El que ahí me trae los datos. ¿Qué hace getValor? GetValor va a decirme, ok, vaya retorne, ¿verdad? Está esperando que retorne un valor entero. Entonces retorne this.valor. Okay. Ese es el método de getValor. Aquí, al igual que las listas simples, las pilas, las colas, hacemos los mismos métodos. A ustedes les va a quedar para que los copien tal cual. Anterior. Cuando no hay datos, cuando creamos los elementos, y así seríamos. Ahora vamos con la siguiente clase. La siguiente clase sí varía bastante, ¿verdad? A esta clase le vamos a crear, se llama Java Class, le vamos a poner lista de enlazada, que sería de lista doblemente enlazada, pero de enlazada para que sea el resumen. Bien, aquí vamos a crear igual variables globales, private, nodo doble, el elemento de inicio, esto, el elemento del fin. Inicio o fin, pongámosle final, inicio,
y final. No me acepta final, lo ve como nodo final. ¿Por qué lo verá como una? Dice no se puede crear una variable tipo final. Dejémosle fin, entonces inicio y fin, para hacerlo sencillo. Ya debe ser una variable, una predefinida. O sea, aquí tampoco. Inicio y fin. Vamos a crear un método que es public lista enlazada, lista doblemente enlazada. ¿Qué es lo que hacemos con este método? Este método de tipo constructor dentro de la clase lista de enlazada, ¿verdad? Vean que estamos llamándolo igual a la clase. Lo que vamos a hacer es inicializar el inicio, va a ser igual al fin y va a ser igual a nulo. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahí? Estamos inicializando las variables. Esta variable que estamos creando de tipo privada, esta variable que estamos creando de tipo privada, de tipo nodo doble. Cuando hablamos de nodo doble es de esta clase que está acá, las estamos apuntando a nada, ¿verdad? De forma sencilla. El primer método que necesitamos, ¿verdad?, es el método para ver si la lista está vacía. Ya eso ustedes lo conocen. Public boolean está vacía. Ok. Lo que vamos a hacer en este caso es retornar inicio si es igual a nulo. Entonces, si eso me lo retorna, si es igual a nulo, quiere decir que está vacío. Si inicio apunta a nada, está vacío. ¿Okay? Vamos a crear el método. Los métodos, como acá estamos hablando de una lista doblemente enlazada, podemos agregar elementos, ya sea al inicio o elementos, si uno quisiera, al final. Entonces, en este caso sería public void agregar al inicio, y este agregar al inicio va a recibir por parámetro el elemento que yo quiero agregar. Entonces el elemento que yo quiero agregar lo voy a agregar al inicio. Antes, por supuesto, tengo que validar si la lista está vacía. Entonces, mientras no está vacía, se llama está vacía, a ver. Mientras no está vacía, entonces vaya y haga lo siguiente. Si no está vacía, por supuesto voy a agregar elementos. Inicie, ini va a ser igual a new nodo doble, que voy a pasarle por parámetro el elemento. En esta primera instancia, el dato de inicio, el puntero de inicio, y el puntero final va a apuntar a nulo, ¿verdad? Porque yo voy a ir agregando al inicio. Ahora, aquí viene un detalle importante. Aquí es donde quizás se pueda complicar un poquito, pero primero lo voy a escribir y ya se los explico. Ini punto, voy a apuntar a siguiente punto, voy a apuntar a anterior, va a ser igual a ini. Es lo que estoy haciendo acá. Yo, tomando en cuenta la imagen que ya tenía acá, ¿verdad?, donde teníamos un dato, y este dato tenía un puntero que apuntaba a nulo y otro puntero que iba al siguiente dato, y así sucesivamente. Para este momento donde yo voy a agregar datos al inicio, lo que estoy diciendo es, ok, vaya a ini, ¿verdad?, que es el nodo doble, y que este apunte a siguiente, y que además el puntero apunte a anterior, y este va a inicializarse en inicio. Lo que estoy haciendo aquí es creando el doble enlace en este momento, cuando agrego datos al inicio.
aquí ya estoy estableciendo el doble enlace. Aquí agrego el elemento y aquí yo puedo crear o establezco el doble enlace para este nodo que estoy creando. En caso de que no, viene la parte del else. Yo le voy a decir ini va a ser igual a fin, va a ser igual a new nodo doble del elemento. Recuerden lo que yo consultaba acá, ¿verdad? Mientras no esté vacía, es decir, si no está vacía ya tiene datos. Entonces hago esta serie de sentencias de código. Cuando ya, en caso de que no esté vacía, es decir, si está vacía, entonces yo llego y le digo inicio y fin, le voy a agregar un nuevo nodo doble. Es decir, aquí establezco un nodo como al inicio, nada más. En donde teníamos in en punto siguiente, punto anterior, y cuando venimos, y aquí estoy agregando datos al inicio, cuando venimos a agregar datos al final, ¿qué hay que hacer? Darle vuelta. ¿Cómo darle vuelta? Entonces, de igual forma, ini va a apuntar a anterior, primera instancia, punto anterior, y después punto siguiente, y ya no va a ser igual a ini, sino en este caso va a ser igual al nodo final, ¿verdad? Cuando digo ini es elemento inicial o puntero inicial, y este fin es puntero final. Recuerden que fueron variables que yo creé de tipo privado para nodo doble, es decir, de la clase acá donde yo creo los nodos para ir agregando datos. Muy bien, entonces como pudieron darse cuenta, agregar datos al final es exactamente igual, o bueno, no exactamente, muy parecido a agregar datos al inicio, solo que se invierten ciertos elementos. Aquí está. Aquí incluso ustedes pueden anotar, bueno, es que en este caso se le agrega el nodo doble con la primera parte de los parámetros apuntando a nulo y la segunda parte apuntando a final, a diferencia del método anterior que era agregar al inicio. Bien. Mostrar los datos. En primera instancia ya tenemos los datos al inicio, los datos al final, vamos a agregar. Ahora quisiera mostrar los datos. Vamos a mostrar los datos. Entonces, public void mostrar lista. En este caso voy a mostrar la lista de inicio a final. Grande el nombre. ¿Cómo mostrar los datos de inicio al final? Sí, cuando yo hablo de una lista doblemente enlazada, yo puedo llegar y decir, ok, voy a mostrar los datos que empiecen por el último elemento que se fue ingresando, tac, 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 o puedo mostrar los datos del final al inicio, y lo que hago es hacer la muestra de forma inversa. Ok, ¿cómo hacemos esto? Del inicio al final. En primera instancia, podemos incluso llevarnos esta validación. Aquí. If si está vacía, ¿verdad? Yo vengo si está vacía. ¿Qué pasa si no está vacía? ¿Qué pasa si la lista no está vacía? Ok, si la lista no está vacía, venga a hacer lo siguiente. Voy a manejar el JOptionPaint, como ustedes ya saben. Voy a crear una variable de tipo string que se llama concatena la lista, ¿verdad? Esta va a estar inicializada, no en vacío, sino vamos a ir creando el puntero, ¿verdad? Para que sea bonita. Vamos a ver, pero la lista. Ok, ¿qué más? Voy a manejar, por supuesto, un auxiliar. En este caso va a estar igualado al inicio. Nodo doble, perdón, un auxiliar que es de tipo nodo doble, ¿verdad? Que es de tipo de la clase que ya había creado, en donde se manejan los elementos de la lista. Aquí viene un ciclo. Ok, si yo voy a ir a concatenar, si yo voy a ir a agregar elementos de la lista, tengo que tomar en cuenta si la lista llega o no al fin. While vaya mientras auxiliar sea diferente de nulo,
haga lo siguiente. Mientras auxiliar sea diferente de nulo, haga lo siguiente. ¿Qué va a ir a hacer auxiliar? Va a agarrar concatena. Le voy a decir que concatena va a ser igual a lo que tenía concatena, de concatenación de los datos, ¿verdad? Le voy a ir a concatenar en primera instancia el elemento, ese paréntesis cuadrado. Después le voy a ir a concatenar el valor del auxiliar, y acá tenemos valor. Entonces le voy a ir a concatenar, y ahí tengo el elemento de la lista, y después ya digamos el puntero, por así decirlo. No, aquí no es necesario, aquí lo meto de una vez. Y después nada, ahí ya estoy concatenando. Ahora bien, mientras yo voy concatenando eso, ¿verdad? Voy a ir agregando los elementos. Por supuesto, necesito ir moviéndome de la lista. Y si me estoy moviendo desde el inicio hasta el final, entonces sería aux va a ser igual a aux punto siguiente, porque voy desde el inicio hasta el final. Es decir, de izquierda a derecha. Después de que hago todo esto, después de que ya concateno, y tengo que mostrar, sería JOption pane punto show message. Acá vamos a ver, sería nulo. Auxiliar, cuando yo digo auxiliar sería el concatena. Acá iría el nombre a la ventanita, nombre donde yo voy a mostrar los datos. Voy a decir mostrando datos de inicio al final de la lista. Vamos a dividirlo para que a ustedes les quede en una sola pantalla, ¿verdad? Mostrando datos de inicio al final de la lista. Y acá es el elemento 0. O perfectamente yo puedo decir, digamos, JOption pane punto, y aquí tengo el error message, ¿verdad? El information message, que eso es el equivalente al 0, al 1, al 2, lo que ustedes quieran. Entonces aquí hay unos resumos. Ok, después de que yo tengo esto, ya estoy mostrando los datos de inicio al fin. Como bien les dije, puede ser que nosotros tengamos un método que no solo muestre datos de inicio a fin, sino que de forma inversa, por así decirlo, de fin a inicio. Entonces vamos a crear el mismo método. Este método, en resumen, es igual al anterior, solo corregir el tema de fin o cambiar. No se olviden suscribirse a las redes sociales. Yo puedo eliminar datos de igual forma. Puedo eliminar un dato del inicio o puedo eliminar un dato del final, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Igual, con métodos. Entonces, aquí ustedes van a comentar este método. Aquí van a comentar este método. Creo que en realidad si comentan el método y lo comentan bien, van a encontrar lógica de lo que hace todo el método. Acá, para eliminar datos del inicio, voy a crear un public. Digamos, el dato que yo quisiera eliminar, voy a devolverlo como parámetro para que veamos cuál fue el dato que eliminamos. Eliminar dato del inicio, o eliminar elemento para tener lógica, ¿verdad? Estamos hablando de elementos. Eliminar elemento, elementos, ¿ves? Elemento era como lo estábamos manejando. Entonces, eliminar elemento del inicio. Acá por supuesto me está dando una advertencia. La advertencia es que necesita retornar un dato de tipo entero. Cuando estamos eliminando el elemento del inicio, lo que vamos a hacer es int. Vamos a crear una variable de tipo entero que se llama elemento, y a esta variable de tipo entero que se llama elemento le vamos a asignar el ini.valor, es decir, el dato que está al puro inicio, ¿verdad? En el puntero inicial, que ya tenemos ese dato. Hago una validación. ¿Cuál sería la validación? Yo voy a decir si inicio
es igual a fin. Ojo, si inicio es igual a fin, quiere decir que esa lista solo hay un dato, ¿verdad? Entonces acá, una vez, si eso se cumple, yo le digo que ini va a ser igual a fin y esto va a ser igual a nulo. Entonces, si inicio es igual a fin, quiere decir que solo quedó un elemento de la lista. Y si solo quedó un elemento de la lista, cuando vamos a eliminar, ¿qué pasa? Inicializamos la lista, o la ponemos todo en cero. Entonces vea que a pesar de que quizás no hagamos cómo dejar la lista en blanco, ustedes podrían crear una lista en blanco. ¿Cómo harían para crear una lista en blanco? Y con esta misma sentencia, ¿verdad? Si yo quiero vaciar la lista, entonces ini va a ser igual a fin y esto va a ser igual a nulo. Primero hay que ver si la lista tiene datos. Es una validación. Pero ahorita vamos a eliminar datos de la lista. Entonces, después de eso, si estamos con un solo dato, entonces pasa eso. Pero si no hay un solo dato, si ini no es igual a fin, es decir, si no hay un solo dato, entonces aquí hay que tomar muy en cuenta lo que va a pasar. ¿Qué pasa? Ini va a ser igual a ini punto siguiente. ¿Qué más? Ini va a ser ini punto anterior. Punto anterior va a ser igual a nulo. Acá lo que estamos haciendo con este juego, vamos a ver acá, vamos a ponerlo pequeñito, a ver si lo podemos ver pequeñito. Acá. Entonces, si yo voy a eliminar elementos del inicio, ¿verdad? Que todavía tengo que corregir el error. Entonces, si solo hay un elemento, sucede lo que está acá. Entonces, este elemento apunta a nulo y apunta a nulo. Ini va a apuntar a nulo, o anterior va a apuntar a nulo, y siguiente va a apuntar a nulo, de inicial y fin. Recuerden que ini es el equivalente a siguiente, ¿verdad? De nodo doble, aquí está, a siguiente y anterior. ¿Ok? Voy para acá. Entonces, la lógica que estoy haciendo acá es, si no es un solo elemento, entonces haga lo siguiente. Ini va a ser igual a ini punto, el nodo inicial punto siguiente. Entonces, esto que estaba acá ya no va a apuntar a este dato, sino este que está acá siguiente lo voy a apuntar al siguiente dato. Este va a apuntar a este dato siguiente que va a terminar apuntando al dato. Eso es lo que dice la línea 80. No lo voy a apuntar al dato, sino voy a apuntar siguiente a siguiente que está apuntando al dato número 3. Ok, y lo que hago acá es ini punto anterior, es decir, en este dato el punto anterior, ¿verdad? Lo voy a apuntar a nulo. Es decir, este nodo que está aquí apuntando a este dato, lo voy a apuntar a nulo. Voy de nuevo. Yo estoy en la parte del else, estoy en este elemento. ¿Ok? Entonces lo que digo es ini, ¿verdad? Lo que está en este dato, en este nodo inicial, ¿verdad? Le voy a decir que este puntero que está apuntando al siguiente dato, al dato 2, ya no va a apuntar al dato 2, sino este puntero siguiente lo que va a apuntar es a la dirección del siguiente del puntero 2. ¿Y a dónde está apuntando la dirección del siguiente del puntero 2? Al dato 3, ¿verdad? Eso es lo que pasa en la línea 80. Y en la línea 81 lo que le estoy diciendo es que vea el puntero inicial, ¿verdad? Que ya no va a ser acá, sino ahora va a ser este, va a apuntar, el dato anterior ya no va a apuntar a este dato, sino este dato anterior lo voy a tirar directamente a nulo. Y así elimino el elemento correspondiente. Acá por supuesto él está esperando un return. ¿Qué es lo que le hago yo? Return el elemento. Este elemento que vamos a retornar es el dato que estamos eliminando. ¿Y cómo sabemos cuál es el dato que estamos eliminando? Porque vean que en la línea 76 yo se lo doy, ¿verdad? El ini.valor se lo asigno al elemento y después lo retorno. Ok. Realizo todo hasta acá es exactamente lo mismo, pero en la parte del else sí cambia. Aquí por supuesto ya no va a ser ini, va a ser fin. Aquí por supuesto ya no va a ser ini, va a ser fin. Pero este fin no va a apuntar al siguiente porque estamos hablando del último dato. ¿A dónde debería apuntar? De ahí, lógicamente, a anterior. Y este igual va a ser fin.
y este ya no va a apuntar a anterior. ¿A dónde apuntaría? A siguiente. Entonces va a cumplir la misma lógica que les había explicado en este caso. Lo que pasa es que ya estoy aquí en el último elemento de la lista doble. Entonces lo que estoy diciendo es, el dato que está al final, es decir, todo este nodo, entonces el fin punto anterior, esta lista, este apuntador anterior apuntaba al dato, ya no va a apuntar al dato. ¿A dónde va a apuntar? A el siguiente, al dato anterior. Y el fin punto siguiente, ¿verdad? Que era el dato que estaba acá, ya cuando lo dejo de apuntar al anterior, este pasa a ser fin, este apuntaba a siguiente, ya no va a apuntar al dato, sino va a apuntar a nulo. La misma lógica, solo que de forma inversa con el elemento del inicio y el elemento del fin. ¿Ok? Por ahorita tenemos esos métodos donde agregamos datos al inicio, agregamos datos al final, mostramos la lista de inicio a fin y eliminamos datos del inicio del final. Vamos a venirnos al main principal de la lista doblemente enlazada. Ya trabajando en este main como en las clases anteriores, creamos el constructor para manejar la lista o la clase lista y empezamos a meter los datos de forma manual. Entonces, estamos en la línea 17, mostrando la lista de inicio al fin, ¿verdad? 10, 20, 25, entonces de inicio a fin, el último dato que tengo es el 25. De final a inicio le va a dar vuelta a esta lista y va a ser 10, 20, 30, 25. Le voy a agregar dos datos al final. Entonces, si le agrego dos datos al final, ¿verdad? Sería que este 55 lo va a poner antes del 10 y este 66 lo va a poner antes del 55. Entonces, cuando muestra datos de inicio al fin, sería 25, 30, 20, 10, 55 y 66. Vamos a ver si no me equivoco. Ups. A ver qué pasó. Dice al final, aquí se nos cayó. Ok, agregar datos al final. Vamos a ver. Datos al final. Vamos a ver qué está pasando. Vamos a repasar. Dice nodos al final. Primero, si está vacía, fin va a ser igual a new nodo doble. Le paso elemento, le paso null y paso fin. Ini, punto anterior, punto siguiente, punto fin. Ini va a ser igual a fin de new nodo doble del elemento. ¿Qué fue el error que me dio? Dice exception remains el puntero nulo. No se puede asignar al siguiente porque este es ini punto anterior está nulo. Y es cuando yo le agrego este dato. Vamos a ver. Yo le envío el dato al final. Ya vi el error. ¿Dónde está el error? Aquí en el método de la línea 35 a la línea 44. Fue un error de lógica. Se me olvidó cambiar algo. No, fin, era fin, punto anterior, punto siguiente. Porque acá es fin y punto siguiente, punto anterior. Ahora sí. Venimos por acá. Listo, una vez que corregimos eso, lo que hay que hacer es probarlo y ahora les dejamos una pequeña tarea. De paso, no se olviden suscribirse al canal, seguir nuestras redes sociales y dejar sus comentarios. LDE punto, vamos a eliminar del inicio y vamos a mostrarla. Y LDE punto, eliminar del final y vamos a mostrarla otra vez. Para probar que funcionan todos, ¿verdad? Estamos en la línea, es la línea 17, la línea 18, agregamos los elementos, estamos en la línea 21, ¿verdad? Ahora, como vamos a eliminar elementos del inicio, ¿verdad? De inicio a fin, entonces en esta línea
23, el elemento que va a eliminar va a ser el 25 y después voy a mostrar esta exactamente igual con este orden 30, 20, 10, 55 y 66. Aquí le di, esta es la parte de inversa, ¿verdad? Pero ahora sí, eliminé el 25, vean, ya no está el 25, ahora está 30, 20, 10, 55 y 66. Ahora cuando le doy a eliminar el elemento final me va a eliminar el 66 y me va a mostrar exactamente igual, solo que sin el 66. Ok, entonces sí están funcionando los demás métodos. Este método de inicializar lista, ya les dije cómo lo pueden crear. Unos minutos más tarde. Como bien está anotado ahí, al igual que todas las demás clases que ya hemos visto, el linked list está ya por default desarrollado en Java, entonces lo podemos utilizar. Ahí invitados a explorar esta opción. Poco más que unos minutos más tarde. Como siempre, gracias y bendiciones. No se olviden de suscribirse y dejar sus comentarios.